Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. Yo soy Carlos Rojas y para mí es un honor poder compartir con ustedes el día de hoy. Hoy nos acompaña un defensor de derechos humanos. Me siento cómodo cuando estoy con defensores de derechos humanos. Muchísimas Giovanni gracias. Álvarez, Así es. defensor de derechos humanos de las personas. Explícanos tú, Giovanni, mejor. Ok, sí, soy defensor de los derechos humanos de las personas que viven con VIH acá en el estado Carabobo. Salí de las filas de Mavid y actualmente pues estoy trabajando con el programa de ITS y VIH-Sida acá en el estado Carabobo, dando y asesorando, dando charlas de prevención y asesorando a todas aquellas personas que viven también con la condición para que ellos puedan llevar una mejor calidad de vida en cuanto a la parte emocional, en la parte sentimental, que también afecta mucho esa parte cuando se le dice a una persona que está recién diagnosticada, ¿no? Es algo bastante fuerte para cualquier persona que Sí, le diga. supongo. Bueno, Sí, ya que Giovanni se presentó, vamos a darle con la intro, Giovanni. sí. Bueno, queremos aclarar muchísimas dudas que se han presentado en Carabobo sobre todo y creo que a nivel nacional, ¿no? Con el tema de los casos principalmente de VIH. Pero no te preocupes, aquí no vamos a hablar solo de VIH, vamos a hablar Ok. también de las enfermedades de transmisión sexual. Y nada, cuéntanos un poquito sobre qué estás pasando con esos números que andan en redes sociales, en TikTok. Uno se mete en TikTok y un día ve 5.000 casos de VIH nuevos, el otro día ve 8.000 y el otro día ve 10.000. Ya esos casos están como por 20.000 más o menos. ¿Cómo van esas cosas? Bueno, mira, en relación a esa noticia te puedo decir que ya se desmintió por parte de una ONG. Ellos desmintieron la versión que se tejió en cuanto a esa información. Fue una información que se tergiversó, fue una información que se le dio otro tipo de connotación. Fue algo, yo diría que de muy mala interpretación, ¿ok? Porque nunca se habló de nuevos casos, nunca se dijo nuevos casos. ¿Qué fue lo que se dijo ahí? se dieron, se dieron cifras, pero se dijo que son personas registradas. Nunca se dijo en ningún contexto, bajo ningún contexto, en ninguna parte apareció nuevos casos. Los nuevos casos vinieron a surgir después cuando comenzaron a salir cifras alarmantes y amarillistas, porque fueron hasta amarillistas. Fueron cifras que, una noticia mira, marcó mucho tanto a la población VIH como a la población no VIH también, porque fueron mensajes más que todos de discriminación, mensajes muy peyorativos que hicieron sentir mal a muchas personas, pero ya eso se desmintió y se dijo cuál es la cifra que maneja actualmente el Estado Carabobo en relación a personas que están registradas en un programa. Sí, eso es importante, ¿no? Aclarar. El término registrado es importante, que son los registrados desde hace 40 años De 40 aproximadamente. años para acá, exactamente de No pandemia. son nuevos No son nuevos casos que son casos. desde ayer, de antier, sino No, que hace 40 años, sí, una sí. diferencia bastante importante. Claro, porque decir que son nuevos casos, mira, eso sí crearía alarma, porque tampoco las cosas se dan como que de hoy para mañana. O sea, imagínate, vas a caminar por la calle y vas a decir entonces, ah, ya tengo VIH porque, no sé, me pegó el rayo de sol acá. O sea, eso no es así tampoco, Claro. ¿no? Hay que tener como que una buena fuente para poder dar cifras y dar ese tipo de información. Hay que buscar una buena ¿Y, fuente. y cuáles son las buenas fuentes aquí de Carabobo para enterarse de esas cifras? Mira, aquí en Carabobo, pues las cifras y toda esa información la lleva es el programa regional de VIH, que esas cifras van a Caracas, pero eso es algo que es totalmente confidencial, eso no va a salir tampoco, y de darla pues tiene que ser un ente o el representante de un ente que esté facultado para hacerlo, porque no cualquier persona lo puede hacer. Claro, eso es Las importante. ONG, a nivel de ONG, pues bueno, las ONG han hecho un buen trabajo, porque debo admitirlo que han hecho un buen trabajo y tal vez ellos tengan sus cifras, tal vez ellos tengan sus estadísticas, ¿ok? Y tal vez se asemejen a lo que lleva el programa. A la realidad. Exactamente. Pero eso de darlo tiene que ser alguien que esté totalmente autorizado, pues. Ah, importante. Bueno, pero ¿qué te parece si hablamos un poquito sobre las enfermedades de transmisión Claro, por sexual? supuesto. Cuéntanos tú un poquito de eso, que sabes más del tema. ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual? ¿Cómo se maneja eso? Ok, fíjate, las infecciones de transmisión sexual son eso, justamente unas infecciones que son provocadas por virus, parásitos o bacterias, ¿sí? Y esto mayormente se da es a través de contactos sexuales no protegidos, ¿ok? Mayormente son casos justamente no protegidos en un acto. Entonces, es muy, muy raro que se dé una infección
por lesiones, porque sí también se da por lesiones, por contacto directo con alguna lesión. Ok, ya estaríamos hablando entonces de una o dos infecciones específicas, como es el caso del herpes y también de lo que son el VPH. El VPH también se puede dar a través de un contacto directo con la lesión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre estar protegido, siempre usar su preservativo a la hora de tener un contacto sexual, y si se tienen más de una o dos parejas o no se tienen parejas fijas, pues con mayor razón. Bueno, hablabas un poquito de cómo se transmiten. Ujú. La principal vía es contacto sexual, Contacto sexual, sin protección. exactamente. Y hay otras vías que sea como que la segunda, que no es la primerita, pero está ahí llegándole. Sí, exacto, que son a través de justamente de los contactos directos con lesiones. ¿Okay? Cuando digo contacto directo con lesiones, pues es justamente que una persona tenga de repente un herpes a nivel labial y entonces esta persona pueda besar a otra y puede entonces darse este tipo de contagio. ¿Okay? Se den un piquito, o sea, con Sí, piquito se sí, contagia. sí, porque el herpes está considerado también, o está dentro de lo que se catalogarían como infecciones de transmisión sexual. Y en el caso del VPH, pues también se puede dar a través de contacto directo con la lesión. Ah, imagínate, súper importante. Sí. Oye, ¿y cuáles son los mecanismos que nosotros o las personas comunes podemos utilizar para la prevención? Personas comunes no, todo el mundo puede Todos. utilizar para la prevención. Sí, bueno, fíjate, todas las personas que estén sexualmente activas, que se consideren que están sexualmente activas, pues siempre nosotros hemos dicho, mira, el método que no va a fallar nunca va a ser justamente el uso del preservativo, ¿ok? Siempre va a ser el uso del preservativo. Pero de que no hemos dado cuenta, Carlos, que justamente a veces lo que son los medios de prevención primarios por sí solos no dan un buen resultado. Y es por eso que entonces hay que emplear los métodos de prevención secundarios. Cuando digo primario, pues dentro de lo primario entraría lo que sería el uso del condón, y la otra parte pues es la fidelidad. Pero hoy en día pues hay un proyecto que es el proyecto de prevención combinada, que abarca desde el uso de condón con las apariciones de lo que se ha dado ahorita, que es el PrEP, el PEP y las pruebas rápidas para un Oye, no, diagnóstico tienes que oportuno. explicar eso un poquito más, ¿oíste? Lo que es el P, el El PRE. PrEP y el PEP, sí. Ok. Sí, fíjate que el PrEP es un medicamento que todavía no ha llegado por completo, o no se ha dado esa autorización para que pueda de las personas llegar a adquirirlo. Eso tiene que darse bajo el programa de ITS, que es quien va a llevar el registro de todo de ese proyecto De que ese se va a dar. medicamento, es un Sí, medicamento. es un medicamento exactamente, pero para que la persona pueda acceder a este medicamento, pues debe ir a una consulta médica con un médico infectólogo. Él manda a realizar unos exámenes pertinentes, y si la persona califica para el PrEP, pues le dan su PrEP. ¿Qué es el PrEP? Le dan su indicación para que hoy en día solamente se puede comprar. ¿Ok? Es algo costoso, se puede comprar. ¿Por qué? Porque llegó justamente a través de las empresas privadas. No está por las empresas públicas, pero sí está por llegar Pero ¿qué aquí. función tiene ese medicamento? El PrEP netamente es para prevenir una infección de VIH, es decir, que voy a estar protegido únicamente por o contra el VIH, Ah, pero ok. no de las demás infecciones de transmisión Ok, sexual, ok. pero sí voy a estar protegido contra el VIH. Este medicamento es un medicamento antirretroviral, también es una combinación, y pues las personas pueden tomarlo. ¿Cuánto tiempo? En estos días alguien me preguntó, Giovanni, ajá, pero ¿y el PrEP se toma cómo? ¿Se toma todos los días del mundo y va a ser de por vida? Mi respuesta, en base a la respuesta que me dio un médico con el que consulté, fue, bueno, mira, si la persona va a tener actividad sexual durante toda su vida, pues toda su vida tendrá que tomar el PrEP. Pero si la persona decide interrumpirlo por X o por Y, por decisión de él, entonces hasta ahí llegaría entonces la toma del PrEP. Y para posteriormente retomarlo, pues va a empezar otra vez de cero, a hacerme mis exámenes, él va a ir a la consulta médica, y el médico entonces me dirá si califico esta vez o no, porque me tengo que recordar que estuve expuesto mientras estuve tomando PrEP. Tal vez yo no usé nunca el método barrera, o sea, es decir, el preservativo. Y si no usé el preservativo, entonces estoy expuesto a las otras infecciones de transmisión sexual, y que puede ser que en cualquier momento pueda entonces desarrollar una más adelante que sea un poquito más grave. ¿Qué pasa con el PrEP? Que si me protege contra el VIH, sí me va a proteger únicamente contra el VIH, como te lo dije en un principio, pero quedo desasistido de las otras infecciones. Ahora, el PEP. El PEP es otro también, es un medicamento antirretroviral, pero este medicamento antirretroviral se usa en los casos de los accidentes
accidentes ¿cómo te digo? Accidentes laborales, pero de riesgo biológico. Es decir, Ok. yo trabajo en la parte de salud, voy a inyectar a un paciente y luego de inyectar a ese paciente voy a encapuchar la aguja de mi inyectadora y me pincho con la aguja después de haber pinchado al paciente. Eso es un accidente laboral de tipo biológico y amerita entonces tomar un profiláctico. ¿Cuál es el profiláctico que yo debería tomar? Justamente el PEP. Es profilaxis post-exposición. ¿Por qué? Porque no conozco el estado serológico de Claro. ese paciente. Entonces, tanto el paciente, que sería en este caso la fuente, y yo, pues tendríamos que hacernos los exámenes pertinentes. ¿Cuáles son? VIH, sífilis y hepatitis, Imagínate. para poder ver entonces si la fuente no tiene ninguna de estas dos infecciones, pues yo estaría sano, porque es más fácil que yo adquiera entonces una hepatitis C o una sífilis que un mismo VIH. Porque en los casos de accidente laboral son muy, muy reducidos los riesgos que se puedan ¿Sí? dar sí, del contagio. Sí. Oye, es interesante. Sí, señor. Es El bastante. VIH es muy, 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 muy reducido, muy reducido. ¿Y qué debe hacer una persona si cree que tiene una enfermedad de transmisión sexual? Eso es importante. ¿Qué debe hacer? ¿A dónde debe acudir? Ok, mira, si cree que la tiene, primero, yo debo conocer mi cuerpo, ¿sí? Saber qué tengo, qué traía yo de nacimiento y qué no traía. O sea, ¿por qué? Porque es importante conocer mi cuerpo, porque si de repente en mi área genital están saliendo algunas lesiones, que podría sospechar de que aquí está pasando algo, y con las primeras lesiones que podrían salir, podría ser un VPH o podría ser una sífilis, porque la sífilis también pueden Generar lesiones. presentarse, ¿sí? Se presenta en lo primero que sale para la sífilis es justamente eso, una lesión, es una úlcera indolora a nivel de genital, tanto en hombre como mujer. Entonces, sí, no es que yo creo, sino que Una si yo úlcera es como veo que una de repente llaguita, ¿no? tengo, exactamente, si de repente yo veo que tengo algo allí que no traía, oye, aquí está pasando algo, ¿a dónde tengo que ir? Al médico. Tengo que ir al médico, el médico entonces me indicará realizarme algunos exámenes y dependiendo del resultado que dé, pues si merito tratamiento, será el médico quien me indique el tratamiento. Pero en estos días alguien me dijo, oye, este, creo que tengo sífilis, creo que la tengo reactiva. ¿Y te hiciste entonces un BRL? No. ¿Y fuiste al médico? No. ¿Y por qué no vas entonces al médico? O te haces un laboratorio primero, te haces tu examen de BRL y así vas a la consulta ya seguro con el laboratorio y de haber salido reactivo, pues el médico te indicará tratamiento, pero no te vayas a automedicar. Ese es un gran error que cometen también las personas, la automedicación. Y no debería ser así tampoco, porque no sabemos si de repente yo me voy a inyectar algo contra la sífilis y yo soy entonces alérgico al medicamento que me voy a inyectar. Imagínate, Entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad. Ajá, es peor el remedio que la Claro que enfermedad. sí. Bueno, hablabas un poco de qué deben hacer, ¿no? Después, si creen que tienen alguna enfermedad. Y también hablabas de cómo diagnosticarla, que era el Sí. examen. Pero para todo el BRL sirve para todas las enfermedades, diagnosticar todas las enfermedades. No, el BRL es únicamente lo que me va a diagnosticar es una sífilis. ¿Ok? Sífilis, BRL. O en su defecto, pues un FTA en tal caso de que se pueda pagar, pero el FTA es un poquito más costoso. Ok. Entonces los médicos a veces indican un cuantitativo, un BRL cuantitativo, que es mucho mejor porque entonces se pueden ver las diluciones. ¿Qué son las diluciones? Tú me dirás, bueno, las diluciones son justamente unas cifras que van a aparecer en el resultado del examen, que me van a decir dependiendo si está 1/16, o sea, esto está activo y hay que amerita tratamiento. ¿Ok? Entonces hay que Hay colocarlo, que colocar. pero eso es bajo supervisión médica. Claro, una persona no se puede decir amerito o no amerito tratamiento. Exactamente. Hace días yo vi una publicación en TikTok de una persona, que por cierto, muy famosa, ¿no? Que decía que él le habían diagnosticado con un BRL sífilis, pero que se había hecho un tratamiento médico y resulta que el médico que lo atendió no estaba calificado para atenderlo y después posteriori tuvo complicaciones con eso porque supuestamente la sífilis como que lo dejó prácticamente paralítico y tuvo Mira, que ir a hospitalizarse y casi muere a razón de eso. O sea, una historia bastante trágica y bastante rara, ¿no? También. sí es extraña, no, de verdad que no tengo conocimiento del caso, pero ahí habría que ver qué fue lo que le inyectaron y que un médico no esté facultado. Mira, cualquier médico está facultado para atender una sífilis. ¿Sí? Cualquier médico está facultado para atender una sífilis. Claro que Imagínate. sí, yo trabajo con médicos y médicos de diferentes especialidades y sí, mira, cualquiera de ellos puede atender una sífilis, por supuesto que sí.
porque ellos son los que saben qué medicamento podría funcionar, ¿ok? Pero ahí ocurrió algo más, evidentemente ocurrió algo más. ¿Y cuál es la enfermedad de transmisión sexual o ITS que sea como que más común aquí en Venezuela? ¿Qué tú crees que cuál es la más Eh, común? Porque hay mucha... sí, sí, existen más de 30 infecciones de transmisión sexual y fíjate que este, las más frecuentes, las más frecuentes acá en Venezuela, pues sífilis, Ok. VPH, gonorrea, clamidia, hepatitis B y C. eh, Vamos a meter también VIH, ¿ok? Porque también entra dentro de lo que son las ITS, pero las más frecuentes que tenemos son justamente esas. Y hoy en día, pues, sí, hay muchas personas, diferentes edades, que están siendo diagnosticados, me faltó gonorrea, que están siendo diagnosticadas con estas infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles llegan ahorita? Que yo he visto que son más frecuentes, que se están presentando en personas de diferentes edades, más que todo jóvenes. Sífilis y gonorrea son las que yo he Sífilis y visto. gonorrea que son como que las más abundantes. Sí. Oye, ¿y qué se está haciendo, por ejemplo, para educar a las personas? La educación es importante en este tipo de casos. Por ejemplo, a los jóvenes, aquí en Venezuela se ve mucho que las personas, los adolescentes se adelantan a mantener relaciones sexuales a corto tiempo, antes de tiempo, no sé cómo podría decirse eso para que Sí. no suene... Yo Pero no. bueno, que se adelantan a estar con su pareja, a veces, bueno, se ven muchísimos casos en la realidad venezolana. Sí, yo lo. Y bueno, la consecuencia que yo siempre he visto que atacan es el embarazo precoz, pero ¿y las enfermedades? Sí, eso te decía. Yo no sé qué edad tienes tú. No te iba a preguntar tampoco, pero sí, en mis tiempos, yo tengo 54 años, pues, y fíjate que em, antes, en mis tiempos, pues, el tener sexo a temprana edad era a los 15, 16 años, que yo recuerdo. Ok. ¿Ok? Ahorita actualmente no. Ahorita ya un niño, un adolescente, 11, 12 años, ya tiene su primer encuentro sexual. Y entonces es algo que lo hacen de tal manera así como que, bueno, sí, porque es la curiosidad, pero esa curiosidad lo lleva un poquito más allá y no piensan en que deben protegerse también, ¿no? Y pues sí, deberían hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahorita? Fíjate, nosotros ahorita justamente estábamos dando una charla, te daré esto por acá, fíjate. Ah, muchísimas gracias. Estos tipos de volantes, pues nosotros somos los que entregamos este tipo de volantes en cada una de las actividades que tenemos, hablando justamente sobre discriminación, más información, infecciones de transmisión sexual, todo lo que hemos sacado a lo largo de lo que es cada 1 de diciembre, que lo sacamos justamente para poder dar a conocer, llevar esa información y que las personas se concienticen de una vez por todas en que deben usar el condón y que deben hacerlo de una manera correcta. Vamos a las charlas en colegios, en institutos Qué bueno. privados, en empresas públicas y privadas también, donde nos invitan, nosotros vamos justamente a ofrecer esa charla, a crear conciencia, a hablarles a las personas sobre sexualidad, personas de diferentes edades, porque también hay chicos y hay jóvenes y hay adultos que desconocen muchas cosas. Hoy, bueno, en la actividad que tuvimos hoy, pues alguien me preguntó, ¿y yo puedo usar dos condones en una en una misma acto sexual? No, no puedes, no debes. ¿Por qué? Oye, Dicen porque que dos protegen más que uno. es falso. ¿Sí? Eso es falso, sí. Eso es totalmente falso. No protegen dos más que uno ni tres más que uno, no. Uno solo protege. Entonces, si un caballero se coloca dos preservativos para un mismo ¿Tienes acto aquí, no? sexual, Preservativo sí, traíste sí, también. sí, se coloca dos, no está haciendo nada porque la fricción que va a generar entre látex y látex, que es el material que está Ujú. compuesto cada uno de los condones, pues eso va a generar calor y se va a romper. Podemos destapar uno. Claro, sí. Ok. Ve hablando y Entonces, yo lo ¿qué? destapo aquí. Ajá, entonces, ¿qué? Ajá, pues dime cómo lo vas a destapar. Así, ¿no? Ah, bueno, eso es importante también cómo destaparlo, ¿no? Sí, Así quiero lo ver. destapo así. Ajá, para ver por dónde. Aquí por la costura. Por la parte dentada, eso es correcto, sí. Porque a veces tienen el error de Ajá. destaparlo por la parte lisa Y con los dientes. con los dientes garrafal error porque eso puede romper Bueno, los dientes. vamos a darte el honor de que lo destape para que nos Usted explique con cómo se eso. tiene que destapar. Porque ya yo lo sé que se destapa por la costura, pero Exacto. No, bueno, no, mejor es un que sí, experto. eso puedes hacerlo porque fíjate,
El empaque consta justamente de 4 lados. Son Este es el tutorial de cómo destapar un preservativo, así que exacto, no se lo sí. pierdan. 4 lados, son 2 lados lisos y 2 lados dentados. Lo correcto sería abrirlo por la parte dentada. ¿Por qué? Porque me da mayor facilidad para abrir el empaque. No tengo que hacer un esfuerzo grandísimo para abrirlo, no, ya abrí el empaque, saco mi preservativo y lo próximo que tengo que ver es que hacia dónde gira el condón. Y no ¿ok? le meten el diente, ¿no? Y no le meten el diente, porque es importante saber hacia dónde gira, porque a veces se lo colocan de manera, o sea, te lo colocan al revés y esto No baja. no baja. Entonces, Se sí pierde hay la que tener, batalla ahí, si no baja se pierde hay que la tener en batalla. cuenta, entonces, referente a eso de que si me coloco 2 es más efectivo porque me protege más, no, uno solo es suficiente. Y si me aprieta el preservativo. Ay, tú sabes que eso Ese siempre... es uno de los mitos que yo siempre he eso escuchado, el siempre, preservativo que siempre se da. aprieta. No, pero es que son muy pequeños, Ah, le quedan muy apretados, no se siente igual, no bueno, me aquí está mi gusta. brazo para que haga la prueba que siempre hacen del preservativo que lo meten en un brazo. Pero fíjate, hoy lo hice y los muchachos quedaron así como que, ¿qué? ¿Mete la mano? Sí, puedo meter la mano tranquilamente en el preservativo y no se va a romper. ¿Por qué? Porque le estoy dando un correcto uso. Pero entonces si yo voy a colocar o a usar el preservativo de una forma errada, pues hermano, no voy a hacer absolutamente nada. Pero sí, es eso pues. Fíjate que yo podría tranquilamente colocarlo y En tu bajarlo. brazo. Sí, y podría bajarlo tranquilamente hasta donde yo pueda. Y me va a permitir hacer esto, abrir mi mano, Imagínate. abro y cierro y no le pasa nada al condón. La forma en que se podría romper sería que yo aplique fuerza Y cuesta un poquito y también. cuesta un poquito para que se rompa. Entonces, uno solo es suficiente, no hay que colocarse ni 2 ni 3. Bueno, ya Ese falso saben. mito no. No dos no protegen más que uno, así que con uno es suficiente Sí. y no te va a apretar a usar preservativo. Sí, fíjate, ahora existe también el otro que es el condón femenino, poco comercial, poco conocido. Y ese ¿Y sí qué no te tal traje. es ese? Y es incómodo, es cómodo, porque yo he Para las escuchado chicas, no. varios misterios sobre ese preservativo. No, fíjate que no. Las chicas que yo sé que lo usan y que me han dicho, no, mira, yo lo usé y con toda confianza, mira, de verdad que es súper cómodo, es súper seguro, les creo. ¿Ok? Les creo porque eso es justamente eso es interno. ¿Ok? Es un preservativo que va de manera interna y no le va a impedir a ella absolutamente hacer nada. Ella puede ir al baño tranquilamente, miccionar y regresar y tener su condón Preservativo allí y no ahí. va a pasar absolutamente nada. ¿Ok? Pero se lo pueden poner tiempo antes si ellas van a salir, tienen un plan de salir, bueno, me voy con mi preservativo de una vez puesto. 3, 4 horas antes de salir y irse preparada para una rumba, tranquilamente se lo pueden colocar y no va a pasar O sea, si absolutamente yo nada. tengo una amiga que ya, ella sabe mentalizada que va para un procedimiento, Que va con su novio. que va con su novio, con un amigo, con quien sea, ella sabe que va para un procedimiento. Ella dice, me lo pongo de una vez y no pasa nada. Exactamente, pero entonces, ¿qué sucede? Que ella, si va a estar con su novio íntimamente, pues ella debe decirle a su novio que tiene un condón colocado, ¿Por qué? para que el caballero no se lo coloque. Porque recuérdate lo que te dije, la fricción entre látex y látex puede hacer que se debilite, ¿verdad? Va a hacer que se caliente ambos plásticos, por decirlo así, del material del condón y se puede romper o uno o los dos. Imagínate. Entonces, no tiene sentido de que si la chica carga un condón, el chico también se lo coloque. No. También se lo coloque. Entonces lo coloca uno, se lo coloca el otro, pero los dos no. ¿A qué edad tú consideras que es propicio para hablarle a los niños, a los adolescentes, sobre, mira, esta es la realidad de la vida? Pasa esto con los adultos, pasa esto con algunos jóvenes. ¿A qué edad tú Ok. crees que es momento de hablarle a los chicos sobre el sexo? Fíjate que siempre se dice que la mejor educación es la que se recibe en la casa, ¿no? Y eso es verdad. La mejor educación es la que se imparte en casa. Y en la escuela nosotros vamos a complementar. Pero a veces sucede que los padres, por tabú, por temor, porque les da pena hablar sobre sexualidad con sus hijos, no lo hacen. ¿Y dónde buscan entonces los hijos esta información? En la calle, con el compañero, con alguien mayor que ellos, con cualquier persona que no le dé una información exacta o que no se la dé de la mejor manera, sino que se la dé a conveniencia, a motu propio. Y no debería ser así. Entonces, 12 años, que ya el niño está alcanzando su pubertad, mira, habría que hablar, 11 años, ¿sí? Hay que hablarle, empezar a hablarle, ¿ok? Y dependiendo En también términos del ambiente, ¿no? adecuados, exacto, con términos adecuados. Mira,
tienes que tener cuidado porque esto que tú tienes acá no te lo puede tocar nadie, tienes que tener mucho cuidado con fulanito, no dejes que nadie se te acerque a algún desconocido proponiéndote algo. Hay que hacerlo Claro, claro. porque esto ha creado mucho libertinaje, ¿no? Y volviendo a lo de las ITS, Carlos, fíjate que antes se pensaba que solamente las personas jóvenes eran quienes podían llegar a desarrollar una infección de transmisión sexual. Y hoy en día pues no es así. Hoy en día pues una persona adulta, una persona ya de 50, 60, 70, 80 años puede desarrollar un ITS y Oye, podría estar también diagnosticado con VIH. Yo pensé que los diagnósticos de VIH en personas de 60 para arriba, pensé que solamente podía darse cuando ya estas personas venían de joven, o sea, qué sé yo, que adquirieron su infección a, a los 40, 40 y tantos de años, y fíjate que no. disculpa que te ataje porque lo que me estás diciendo me lleva una duda que tengo yo personalmente y que tienen muchísimas personas. VIH y SIDA es lo mismo, se parece, son igualitos, ¿cómo es la cosa? No, no se parecen, tampoco es lo mismo, ok, pero sí una cosa conlleva a la otra. Lo primero que se diagnostica en una persona es el VIH, es decir, el virus. Es lo primero que se va a diagnosticar y esto se diagnostica mediante una prueba, un examen de VIH, específicamente pruebas o exámenes de VIH. Cuando digo pruebas, pues me refiero a las pruebas rápidas, exámenes, pues ya, Ya es exámenes otra cosa. directos ya, de Sangre. sangre directa de vena, ¿ok? ¿Y Eh, cómo se hace la prueba rápida? ok, vamos y termino de responderte y Ah, te dale, digo pues. cómo se hace la prueba O sea, rápida. la respuesta de la prueba rápida no es tan rápida, entonces, dale para No, adelante. claro que sí, rápida. O sea, fíjate que entonces el VIH es el virus, lo primero que entra, y el SIDA es lo que llega a desarrollar entonces la persona cuando no está tomando su tratamiento. Ok. Cuando una persona de repente ha tardado mucho o de repente que conoce su diagnóstico, porque se hizo su prueba en un momento determinado, pero Se nunca medicó. se medicó por temor, por rechazo, por algo, esa persona no quiso asistir a una consulta médica, ¿ok? Porque el ¿qué dirá la sociedad si se llega a enterar? ¿Qué va a decir mi familia? Entonces esos miedos son los que conllevan a que muchas personas caigan en fase SIDA. Y el SIDA es entonces lo que te dije, la etapa en que caen las personas cuando no están en tratamiento. Ok. Mientras que una persona que esté en tratamiento, pues difícilmente llega a desarrollar una etapa SIDA. Ahora, en cuanto a las pruebas rápidas, mira, las pruebas rápidas son, ellas tienen como especificidad, son 100% de especificidad, eso es Infalible. sumamente infalible, eso es exacto, es lo mejor que ha podido llegar del COVID para acá, es lo mejor que ha podido llegar porque nos ha permitido obtener resultados oportunos, ¿ok? En personas que tienen VIH que no lo sabían y esas personas pues han comenzado su tratamiento de una forma inmediata para evitar entonces la progresión. ¿Cuál sería la progresión? Que esa persona llegue a desarrollar una etapa SIDA y se hace justamente a través de la toma del tratamiento antirretroviral. Es decir, si una persona sale positiva en una prueba rápida, la prueba rápida, pues en 10, 12, 15 minuticos, por decirlo más tarde, yo tendría ya un resultado. Se toma la sangre de Como una dactilar, muestra de azúcar, algo así. algo parecido así. Se pincha el dedo y se toma una sangre, una gotita de sangre, se coloca entonces en el recipiente, se le coloca un buffer y ahí se espera entonces que haga su proceso y eso va a arrojar un marcaje. Y dependiendo del marcaje que haya, pues entonces ahí vamos a tener el resultado, sea positivo o sea negativo. Si es negativo, pues, ¿qué le digo yo a la persona? Ok, chévere, está negativo, a los 3 meses te aconsejo, te recomiendo que te hagas otra pruebita, pero mientras tanto debes usar condón. Señores, importante, me hago una prueba de VIH hoy. Si salió negativo, el deber ser es usar preservativo. Nada hago haciéndome una prueba hoy, salgo negativo y entonces salgo a tener encuentros con todo el mundo, encuentros sexuales con todo el mundo y no me protejo. Entonces más adelante, no, Giovanni se equivocó porque entonces esa prueba que me hizo estaba mala. No es mi culpa, es tu culpa por no haberte protegido. Imagínate. Imagínate. Sí, señor. Ya casi estamos terminando, Ivani. Ay, Este rapidísimo. episodio. Súper rápido pasa el tiempo aquí. Así es el tiempo en televisión y así es el Sí, tiempo en Sin Estudio. Pasa qué rápido. bien. Oye, quiero agradecer a la gente de Azocli que me regaló esta camisa. Te libre. Se ve bien, Chévere, ¿verdad? sí, está Queda muy bonita. chévere. Sí, De Frida, ¿no? Frida Kahlo, Frida es una mujer un ícono. interesante. Sí, señor. Entonces, ¿qué mensaje le puedes dar tú a esas personas? Primero,
a las personas que están pasando por un proceso de alguna enfermedad de transmisión sexual, porque tú decías, hay mucho miedo, mucho temor, que dirá mi familia, que no dirá, y muchísimas cosas más. Y segundo, ¿qué mensaje le da a las personas que crean esa ola de desinformación y de discriminación hacia una comunidad entera? Porque no eran solo esos supuestos 5.000 casos, 10.000 casos, que después terminaron siendo 20.000 casos, sino que era todo Carabobo. Eran Sí, todos los carabobeños que estaban metidos ahí en ese bárbaro. paquete. Toda la población carabobeña, bárbara la cosa. Mira, pues mi recomendación para todas aquellas personas que crean tener alguna infección de transmisión sexual es vayan con el médico. Vayan a una consulta con el médico, con el centro de salud más cercano que tengan. Dejen la pena, no sientan vergüenza, porque es necesario descartar a tiempo. ¿Ok? Háganse sus pruebitas. De todo modo, el médico les indicará algunos exámenes que deben realizarse de acuerdo a lo que puedan ver o lo que puedan manifestar, y pues él les indicará su tratamiento, porque es lo mejor. Pero aquellas personas que están sexualmente activas, Carlos, miren, lo mejor es usar condón, háganse sus pruebas regularmente, cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de cómo se las estén haciendo. Conozcan su estado serológico. No es necesario que anden con un papelito acá pegado en la frente, me dice la prueba. No, eso es algo de ustedes, es algo que ustedes, si quieren, lo pueden compartir o no lo pueden compartir, indiferentemente del el resultado que tengan, ¿ok? Pero vamos a tomar en serio las cosas, ¿ok? Porque es justo y necesario ir como que cortando cadenas. Porque hoy me acuesto con uno, ese uno va y se acuesta con otro, ese otro va y se acuesta con otro más, y seguimos entonces esa cadena, y las infecciones entonces van hacia lo largo. Si yo llego a tener algo, pues no soy solamente yo, estoy arrastrando a muchas otras personas también conmigo. Entonces, pues vamos a hacernos nuestros exámenes pertinentes. En cuanto a lo de las falsas informaciones, mira, lo que puedo es invitar a aquellas personas a que busquen una buena fuente, que sea confiable. Si van a hablar, pues, o van a dar alguna información, háganlo con base, eh, tengan soporte de lo que estén diciendo, y infórmense bien, y las otras personas no sigan estos juegos. No sigan estos juegos, que lo que conllevó fue a una alarma completa, tanto regional como nacional. Esto fue algo que trascendió porque, o sea, una epidemia, o sea, ahora es Carabobo, ya no va a ser por allá, por el lado de donde se originó el VIH, no, ahora es a Carabobo, en Venezuela, o sea, todo el mundo hablaba de Carabobo, hermano. Sí, sí, sí. Todo el mundo decía, no, no se acercan a Valencia. O sea, Corran de Valencia está Valencia. minada. Sí, o sea, ¿qué es eso? No, crearon una cosa de que fue tan bárbara, Una tan alarma. escabrosa, porque cayó toda una población, como tú lo dijiste, a todo, o sea, todo el que veían, ten cuidado porque se puede tenerlo y no lo sabe. O sea, tampoco así, no hay que ser tan peyorativo, Sí, no hay sí. que ser tan discriminativo con todas las demás personas, y menos con la población VIH, porque no sabemos bajo qué concepto pues esa persona pudo haberse infectado. Esas son noticias que afectaron mucho a la comunidad VIH, porque sintieron una vez más el rechazo. Sí, sí. Y el rechazo pega fuerte, ¿no? Horrible, horrible. Y hoy en día pues son muchos los casos de personas con cuadros depresivos, porque me han tocado también orientar a muchas personas con cuadros depresivos, y entonces guiarlos para que puedan ir y convencerlos que vayan a una consulta con un especialista de salud mental, y que sea entonces ese especialista quien los trate, porque de verdad que son muchos, muchos casos que hay ahorita de que vienen con ansiedad, pero entonces terminan con un cuadro depresivo. Sí, sí, eso está aquí en Venezuela y en Valencia está. Sí, Eso sí es una cifra bastante alta, la depresión. sí. Bueno, Giovanni, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta desde hoy será tu casa siempre. Gracias. Y gracias por informarnos y educarnos un poquito más sobre el tema de las enfermedades, de las infecciones de transmisión sexual. Y muchísimas gracias, hermano. No, bueno, mira, gracias a ti, de verdad, no te di las gracias al principio por haberme invitado a este espacio. De verdad que fue bastante motivador, fue bastante rico, porque tenía mucho tiempo, como le dije al principio, pues que no habían entrevistado. Esto me hizo recordar mucho en 2018, cuando comenzaron mis entrevistas en medios digitales. Este, pero de verdad que súper complacido, de verdad agradecido contigo por la oportunidad que me das. Y pues nada, nosotros a la orden también para charlas en comunidades, en institutos educativos, en empresas públicas, privadas, donde quiera, pues nosotros estamos prestos para dar esa información que ustedes requieran, enseñarlos, guiarlos,
sacarlos de esas dudas que tengan, ¿ok? De verdad, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a todas las personas que pudieron ver este episodio. Y si llegaron hasta aquí, por favor suscríbanse. Déjenos un comentario, déjenos un like, cualquier cosita que ustedes dejen por ahí para nosotros es súper importante, porque sabemos que les está gustando nuestro contenido y a nosotros nos gusta que nos pregunten para poder responder. Si quieren saber más sobre este tema, por favor comente. Y si quiere que Giovanni vaya a su comunidad, a su empresa o a cualquiera de sus instalaciones para hablar sobre este tema, por favor también comenten, que él va a estar pendiente ahí de los comentarios para responder también. Claro que sí. Bueno, nos vemos, chaditos. Gracias.